Crónica Judicial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Sergio Balleres. Gracias por estar en Crónica Judicial, el programa del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro. Como todos los martes, en punto de las 6 de la tarde, a través de RTQ y sus diferentes plataformas. Como cada semana, la invitación a que se comunique con nosotros a través de nuestras diferentes vías de comunicación en la página del tribunal, tribunalcro.gov.mx, listas de acuerdos, comunicados, organigrama, ley de acceso a la información, toda la cuestión que tiene que ver con las ligas de los diferentes servicios que brinda el Poder Judicial, como el Centro de Mediación, la Unidad de Psicología, la Oficialía de Partes, Orientación a la Ciudadanía, entre otros. tribunalcro.gov.mx. Estamos también en el Facebook, Tribunal Superior de Justicia Querétaro. Ahí básicamente son las publicaciones de las actividades que se dan por parte del magistrado presidente José Antonio Ortega Cervón. Pero también en el Facebook, en el Messenger del Facebook, recibimos sus comentarios, sus dudas, sus quejas, sus sugerencias para canalizarlas a la instancia correspondiente, darle respuesta por ahí o enviarlas al Consejo de la Judicatura. Es importante que utilice también esta vía Messenger del Facebook y, por supuesto, nuestra página, nuestra cuenta de Twitter, Tribunal CRO, en donde, bueno, también se publican de manera cotidiana las actividades del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Recuérdelo, se habilitó desde el año pasado un número telefónico que está apareciendo en pantalla para la orientación ciudadana, ¿sí? Usted puede llamar en horario de oficina, lo está viendo en pantalla, para que nuestros orientadores jurídicos le atiendan de manera muy puntual. Un poco de paciencia, a veces la línea se puede saturar. Le pedimos también sea usted muy sucinto en el tema, tenga a la mano los datos exactos de lo que quiere comunicar, compartir, porque hay mucha gente que está utilizando el teléfono y entonces si usted se amplía en el comentario, bueno, le estamos restando tiempo a los demás. En ese teléfono puede usted mandar un mensaje de WhatsApp y también por esa vía se van a poner en contacto con usted. Es la invitación porque los servicios del Poder Judicial son gratuitos, voluntarios y confidenciales, así es que están a su alcance con una petición nada más. Manejarnos con respeto hacia personas e instituciones, no malas palabras. Habrá momentos en que, pues por la naturaleza de su situación, esté álgido, esté un poquito fuera de foco de vertical, pero siempre con esa prudencia en donde, bueno, pues quienes le atienden también le van a escuchar y le van a dar salida a sus inquietudes. Hoy un programa muy interesante, una cuestión que tiene que ver con los arrendamientos, pues de locales, comerciales, de habitación. ¿Usted renta algún inmueble? ¿O usted tiene algunos en donde, bueno, pues ha tenido algún problema con el inquilino? Quédese con nosotros. Está el licenciado Rodolfo Juárez Medina, titular del Juzgado Quinto Civil en el Estado de Querétaro, un hombre de amplia trayectoria en el Poder Judicial, un hombre de carrera judicial, un hombre comprometido, un hombre que tiene la sensibilidad del tema, que lo conoce día a día y que va a platicar en esta ocasión con mi compañera de conducción, Griselda Ramírez. Gris, adelante. Muchas gracias, Sergio. Buena tarde y buenas tardes también a ustedes que nos hacen favor de seguirnos en Crónica Judicial. Pues sí, efectivamente, un tema el día de hoy muy importante, muy interesante, pero sobre todo un tema de actualidad. Y sí, nos visita el día de hoy el juez Rodolfo Juárez Medina, quien nos hizo favor de darnos un espacio de su apretada agenda, porque aunque se pareciera que los jueces por ahí luego tocan el tema de pues es que no hace nada y pues no sale mi resolución. Pues antes de empezar ya lo que es en el tema de los arrendamientos, me gustaría platicarte, juez, y bienvenido siempre a este espacio. ¿Qué hace el juez en el día a día en su despacho judicial? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Pues la verdad es que es un trabajo muy duro, pero muy satisfactorio, vamos. La verdad es que nosotros los jueces tenemos toda la responsabilidad de llevar a cabo el procedimiento que tiene que ver con los litigios de las personas en cuestiones del orden común, civil y mercantil principalmente, que es lo que manejo yo. Llevamos todo el juicio, recibimos las demandas, desahogamos pruebas, alegatos y dictamos la sentencia. Todo eso lo tenemos que llevar nosotros en el juzgado. Digamos que ahí es donde se va armando todo el expediente y ya al final simplemente aplicamos lo que es la ley y pues aplicamos lo que es darle la resolución conforme a derecho. Exactamente. Es a grosso modo lo que... La función del juez. ¿Te llevas tú los asuntos a casa? Es decir, luego de repente seguramente te ha tocado que hay
no porque hay asuntos más importantes que otros, pero sí hay algunos que son con un tinte, creo yo, un poco más delicado, ¿no? O más complejo también, sobre todo en la materia mercantil o la materia civil. ¿Te llevas estos temas a casa o cómo haces tú como juzgador para romper esta parte o el equilibrio, ¿no?, que muchos buscamos entre trabajo y el hogar? Es complicado porque la verdad es que sí hay asuntos muy complejos, muy difíciles, y es difícil también quitárselo de la cabeza, ¿no? Uno se los lleva, a veces despierta uno en la madrugada y dice, ya le encontré la solución. Y te levantas ahí para hacer tu sentencia. Y casi uno se levanta y empieza a escribir, ¿no? Seguro. Porque de repente llega así la inspiración, sí, ¿no? Y le encuentra uno la salida. Sí, es muy complicado. La verdad es que trata uno también de dejarlo de lado, saliendo de las labores del juzgado, pero sí a veces es muy difícil. Complicado. Sí, es muy difícil. Yo siempre, cuando empezaba en el Poder Judicial, y bueno, al igual que el juez Rodolfo, soy de carrera judicial, y pues bueno, uno se imaginaba como cuando estábamos de meritorios, a lo mejor, ¿no?, de mecanógrafos, pues cómo serán las casas de los jueces, ¿no? Y siempre me imaginaba yo la casa de un juez siempre teniendo un estudio al lado casi de la recámara, ¿no? Porque siempre veía yo que salían con sus expedientes, buenas tardes, buenos días, y siempre cargando los expedientes, ¿no? Y pues es la labor, ¿no? La labor que se hace, que no para, la labor judicial que no nada más se desarrolla en la sede judicial, valga la redundancia, sino también trasciende inclusive a veces hasta quitarle un poco de tiempo o mucho de tiempo en algunas ocasiones hasta la familia, juez. Sí, claro. No, hay veces en que la verdad es que la familia tiene que salir a divertirse y uno por los plazos y por las urgencias, pues tiene que quedarse fines de semana, días feriados, atendiendo algún asunto muy complejo. La verdad es que no es siempre, ¿verdad? La verdad es que no es siempre, pero sí muchas veces tiene uno que atender estas situaciones que se dan en la vida diaria de los jueces. Y es parte justamente de la judicatura, una labor apasionante, por supuesto. Y pues bueno, ahorita con el tema que estamos viviendo desde el año pasado, con la pandemia, toda esta contingencia que estamos sufriendo, la humanidad en general, es algo que nos ha afectado. Y hay un tema que hemos venido visualizando en las noticias, a lo mejor hasta en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, que tiene que ver con los arrendamientos. A lo mejor usted tiene algún arrendamiento vigente de algún local comercial o de casa habitación, y pues todo esto en la merma de la cuestión económica, en que a muchas personas les han bajado sus salarios, muchas personas han perdido su trabajo, otras personas no han podido lograr recuperarse económicamente de a lo mejor un trabajo perdido hace algunos años, y pues todo esto impacta en lo económico, pero también en lo familiar. ¿Cómo se vive en un juzgado hoy día civil, que es el que tú encabezas, juez, el tema de los arrendamientos, pero con esta perspectiva de la situación de contingencia ambiental? Bueno, mira, la verdad es que a través de esta cuestión que nos sucedió y todas las cuestiones que están pasando con la pandemia, se ha vuelto complicado. Yo sí lo entiendo porque pues nosotros solamente recibimos allá las demandas y recibimos las contestaciones de las demandas y vemos el caso en particular. Claro. Pero en términos generales, pues todas las personas hemos sido afectadas en mayor o menor medida. Es correcto. La verdad es que los contratos de arrendamiento, específicamente para hablar de ellos, es un tema muy delicado, porque se entiende de entrada que la persona, hablando de locales, pues lo inserta un negocio ahí y espera que éste dé frutos. Y con eso pagar no solamente la renta, sino que además que pueda vivir de manera digna y decorosa, claro, ¿no? La gente que renta un inmueble también para habitarlo, pues sucede lo mismo, ¿no? La cuestión aquí es que ya no puede, a lo mejor por esta nueva situación que se genera económicamente hablando, poder hacer frente a sus obligaciones. Y les digo, aquí hablamos de arrendamiento, pero la verdad es que cualquier tipo de obligación donde una persona tenga que cumplir a través del pago de dinero, pues se volvió muy difícil. Es importante, yo creo, empezar a hablar concretamente de qué entendemos como arrendamiento y después tratar de bajarlo. ¿Qué es lo que necesito yo como arrendatario, como arrendador, para poder acudir a un juzgado y en un momento dado plantear esta serie de circunstancias y a lo mejor ya después yo darles el punto de vista que considero ahorita, porque esto es algo que todavía, al menos yo en mi juzgado, no lo he resuelto porque apenas es nuevo. Entonces sí, van a venir las demandas y las contestaciones con estos planteamientos. Oye, cambió la situación. ¿Qué pasa ahora, juez, no?
Entonces, sí tengo yo por ahí visualizado algunas situaciones en términos generales, porque cada caso es diferente. Cada expediente tendrá que ser abordado desde un punto de vista de acuerdo a lo que están señalando los abogados y su estrategia y lo que prueban. Es correcto. Y esa parte de la que nos comenta atinadamente el juez, pues es nada menos que lo que conocemos como juzgar con perspectiva de género, porque, y creo que esto se va a venir hoy dando más que nunca, porque no nada más el género se atiende al tema de violencia contra las mujeres, sino en el tema de juzgar tiene que ver en todo, ¿no? De la circunstancia específica de cada caso en concreto, que es lo que seguramente van a empezar a conocer los juzgados pues en estos días, ¿no? Porque pues efectivamente nosotros específicamente en Querétaro empezamos, digamos, la parte de cierre de locales comerciales por ahí de marzo, por más o menos mediados, finales de marzo, y esto evidentemente trajo un impacto impresionante. Seguramente usted que transita por el centro de la ciudad o por cualquier avenida en donde había locales comerciales, pues seguramente ve algún local ya cerrado, ¿no? Y no cerrado porque haya contingencia, sino cerrado porque ya no está rindiendo frutos, seguramente terminó el arrendamiento. Entonces esto fue algo que nos impactó a muchas personas. Vamos a hacer una pausa, pero quiero comentar también que por ahí tenemos pues un comité técnico de salud del Estado de Querétaro, y después de la pausa me gustaría que nos platicaras en relación a este tema, cómo lo podríamos abordar, porque evidentemente será algo que va a venir en cascada seguramente. Y este comité pues hizo una recomendación a las personas que tenían algún inquilino en locales comerciales. Sensibilizó mucho a las personas en ese sentido de decir, bueno, pues si estamos cerrando el local, pues evidentemente, como bien decía el juez, no está generando el recurso para poder cubrir la renta al 100%, no tanto terminar el arrendamiento, que es lo que se buscó para incentivar la economía, pero sí a lo mejor en ese porcentaje de la merma, pues disminuir el monto de la renta, no a perpetuidad, es decir, no durante toda la vigencia o vida del contrato, pero sí por la situación que se está viviendo. Y pues bueno, usted lo nota, los restaurantes no están abriendo los horarios completos. Entonces, vamos a platicar de esto regresando de la pausa. Pausa y regresamos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Crónica Judicial, platicando sobre el tema de arrendamientos con el juez Rodolfo Juárez Medina. Y yo comentaba antes de irnos a la pausa hace un momentito que tenemos un comité técnico de salud que sugirió, como a manera de propuesta únicamente, no es obligatorio evidentemente, que pues si iba a haber una situación que generara alguna disminución en el recurso económico de las personas que tenían un local comercial en ese momento vigente, pues bueno, que se fuera dando una disminución en la renta. Sé que no puedes adelantar tu criterio, juez, ¿no? Eso es algo que la ley establece como una garantía justamente para quienes estás juzgando, pero ¿cómo podrán venirse dando estas circunstancias? Es decir, tú hablabas hace un momento de algo que seguramente va a suceder, van a tener que llegar a manera de excepción seguramente, y no te pregunto cómo lo resolverías, sino más bien, ¿cómo se tendrá que atender en términos generales esta circunstancia, juez? Bueno, aquí lo importante yo creo que es destacar dos cosas. Primero, en materia civil y mercantil, lo que impera es la voluntad de las partes. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sí, en este caso, tanto el arrendador como el arrendatario tienen que platicarlo, porque a ninguno de los dos les conviene que se termine el arrendamiento o que se vayan a juicio. Es correcto. La verdad es que siempre yo he pensado por ahí esta idea de que es mejor un mal arreglo que un buen juicio, creo que tiene mucha certeza, porque la verdad es que un arreglo entre las partes es con la idea de que ambos tienen que ceder algo, van a perder, pero a la vez de alguna manera van a ganar algo. Así es. Y en este caso sería mantener el arrendamiento. Por un lado, mantengo a mi inquilino, no voy a ganar lo que yo había pensado originalmente, pero pues sí voy a tener un ingreso. Claro. Porque si se va mi inquilino, pues ahora voy a tener que buscar otro y a lo mejor no me va a pagar. O sea, es una serie de cuestiones que se tienen que valorar muchísimo a la hora de tomar la decisión de irse a un juicio. Exacto. Porque además el juicio, pues no, nosotros sabemos que también hay una serie de cuestiones que se puede alargar, no es un procedimiento abreviado, pueden ser muchas cosas y se tarda en cuanto al dictado de la sentencia y a la entrega del local. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí los contratantes pues tienen que platicarlo digamos, muy tranquilos, muy sopesando la situación, porque esto, les comento, nos ha afectado a todos. ¿Y cuál sería aquí la idea? Si llegan a un arreglo, entonces esto viene a modificar el contrato original.
Y como bien lo decías, yo creo que lo conveniente aquí es, sobre todo el pago de la renta, es hacer la disminución correspondiente, llegando a un equilibrio entre los dos, porque es obvio que no tiene ingresos la otra parte, pero también necesita su renta el arrendador, porque pues de eso a lo mejor vive. Claro. Entonces, es buscar el punto medio, ¿no? Es buscar el punto medio. Para esto pues se pueden apoyar también en los abogados o directamente platicarlo de acuerdo a la confianza que pudieran tener con su inquilino, que me imagino que para haberle dado en arrendamiento un inmueble del arrendador, pues tiene que tener toda la confianza, ¿no? Claro. Entonces, este es el punto medular, creo yo. No, y por supuesto que muchos asuntos de estos que comentas, pues quedarán en la fase, digamos, por decirlo de alguna manera, de distinguirlo, extrajudicial. Es decir, que tuvieron un buen entendimiento, que llegaron a ese buen acuerdo, que a lo mejor dijeron, bueno, pues de aquí a que tengamos un semáforo diferente, ¿no? Vamos a seguir con esa vigencia de una renta menor, ¿no? El porcentaje que cada quien considere que es lo justo, lo correcto, y siempre manejándose bajo el esquema de sensibilizarte ante la situación del otro. Que no también dejemos escapar la posibilidad, pues, de que hubiera alguna persona vival por ahí que quisiera aprovechar las circunstancias, como luego también sucede, ¿no? Para querer incumplir con un contrato. Claro, sí, claro, ¿no? Hay de todo, ¿no? Aquí partimos de la buena fe, partimos de esta confianza que se tienen entre los contratantes y hablar con la verdad sobre todo, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que lo último que se debe de pensar es ir a tribunales. No porque sea malo, la verdad es que ya es porque no se pusieron de acuerdo y entonces tiene que venir un tercero, que en este caso somos los jueces, a resolver la situación. Claro. Pero no es algo sencillo, es lo que yo quiero hacerles notar, ¿no? Aquí lo trascendente es primero intento negociar. Y yo creo que no nada más el arrendamiento, cualquier cosa, ¿no? Sí. Primero voy a tratar de negociarlo y si no, plano no se puede, pues entonces sí me voy a tribunales, ¿no? Yo creo que es importante lo que dices y me gustaría resaltarlo, pues yo creo que en principio tenemos que tener un acercamiento como seres humanos que estamos sufriendo las consecuencias pues de una pandemia, ¿no? Las consecuencias pueden ser, no nada más lo hemos visto ya en el tema económico, también tenemos consecuencias ya a nivel emocional, a nivel pues ya mundial de todo tipo de características, ya cada persona lo ha sufrido, de pérdidas también humanas. Entonces yo creo que ante ese escenario es muy bueno lo que sugiere el juez de tener ese acercamiento en principio. Dejar como última alternativa el tema jurisdiccional y no por el hecho de que digan, ay, es que no quieren más trabajo. La verdad es que nosotros estamos para eso, ¿no? Nosotros disfrutamos esta parte de vivir en el Poder Judicial, o al menos creo que lo comparto con el juez Rodolfo, hemos estado trabajando juntos en algún tiempo y pude notar yo cómo él disfruta la parte de la judicatura, pero no es tanto el hecho de engrosar el número de asuntos en los juzgados, sino más bien de llegar a buenos acuerdos, pero sobre todo con esta parte de la sensibilidad, ¿no, juez? Claro, esa es la, digamos que es el punto de partida, ¿no? Entender al otro, y comprender cuál es la situación del otro, pero también esto es recíproco, ¿no? El otro debe de también saber mi situación y también entenderla. Ese es el punto de equilibrio. Claro. Y en el arrendamiento yo creo que sí se puede dar, claro, porque estamos hablando a fin de cuentas de dinero. Entonces, si mi inquilino no está abriendo, pero yo necesito también el dinero porque pues también tengo gastos, claro, pues vamos a mediarle, ¿no? Claro. Porque si no, ni me quedo sin inquilino, a lo mejor se enoja, y voy a tener que demandarlo, ir a buscar un abogado, y con todas estas cosas que están pasando para fin de evitar los contagios que a veces tenemos que trabajar a puerta cerrada. Exacto. Entonces se vuelve muy complejo, ¿no? Exactamente. Y además, déjate comento, todos estos convenios tienen que hacerse necesariamente por escrito. Iba para allá ahorita justo, qué bueno que lo tocaste, pues sí. Porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, lo necesario es que quede por escrito, quede firmado, y si tienen testigos, mucho mejor, ¿no? Esto hablamos de la buena fe, pero la verdad es que siempre, y es una recomendación, y esta frase que hice en papelito habla, es fundamental. Así es. Entonces, ahí sí ya no hay, oye, es que quedamos, es que dijimos, es que acuérdate que esto, ya por escrito, no hay ningún problema. Porque además eso, Gris, en un momento dado, también facilita el acudir a los juzgados. Exacto. ¿Sí? Porque ya no tengo que probar qué es lo que dijimos. Ya como está por escrito, ya es más fácil decirle al juez, oye, quedamos en esto y me incumplió. De ambos lados, tanto del arrendador como del arrendatario. Claro. Porque si uno de los dos no cumple, si yo tengo el papelito,
oye, pues me está incumpliendo, ¿no? Y entonces, sí, seguridad jurídica, ¿no? Claro, seguridad jurídica. Exactamente. Para nosotros hasta es más fácil también. Exacto. También es más fácil, porque ya tenemos el punto de partida, el punto de equilibrio que lograron entre ellos, y ya podemos establecer quién de los dos está incumpliendo en este caso, ¿no? De acuerdo a lo que han pactado nuevamente y han modificado el contrato original. Exactamente. Y yo creo que esto nos va a impactar tarde que temprano, porque finalmente quienes llegaron a un buen entendimiento, pues bueno, lo aplaudimos, lo agradecemos, porque finalmente creo que es lo que deberíamos de tener todas las personas, esa prudencia, ¿no? De tener la posibilidad de dialogar y de llegar a acuerdos. Pero sí, efectivamente, documentarlo. ¿Por qué? Porque están modificando, como bien dice el juez, la obligación original. Y eso finalmente pues va a repercutir en la vida del contrato, en la forma en la que se va a llevar. Entonces, siempre en los juzgados tenemos también esa posibilidad de que, inclusive, iniciado el procedimiento, puedan pedir al juzgador el que haya una audiencia conciliatoria, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí llegar a ese acuerdo, decir, bueno, sí, ya es verdad, había dicho eso. Pues entonces ya ahí acercarse con el juzgador, que ellos también tienen no nada más la capacidad, sino también el ánimo de apoyar a las personas, a que ellas mismas sean, como bien lo dijo el juez hace un momento, las que pongan sus términos y condiciones, ¿no, juez? Sí, claro. Nosotros, cuando se inician los procedimientos judiciales, hay precisamente una etapa y en uno de ellos, en una de las vías, hay una etapa. En los otros no está prevista, pero no impide que si me lo solicitan, pues los pueda juntar y tratar de que lleguen a un acuerdo. Lo importante aquí es estas ganas de querer darle solución al conflicto, porque después es muy complicado, es muy complejo. Así es. ¿Sí? Y pues con esto cerramos básicamente lo que es nuestro programa. La verdad es que el tiempo se va volando. Le agradezco muchísimo al juez Rodolfo que se tomara el tiempo. Él también es catedrático de la Facultad de Derecho, entonces tiene toda la experiencia, no nada más en materia civil, sino también en mercantil. Él es, de hecho, maestro, si mal no recuerdo, Rodolfo, también eres maestro en... Ahí estoy en materia mercantil y civil, todo lo que es derecho privado. Muy bien, entonces ya lo apalabramos para que en otro momento nos vuelva a acompañar ahora con un tema de materia mercantil, que también ha tenido un impacto justamente en esta pandemia que vivimos, porque las deudas han incrementado. Sí, claro. Invariablemente. Sí. Cualquier deudor con esta nueva situación, pues no ha podido cumplir, si es que ya no tiene los ingresos que originalmente había pensado y había tenido como seguros, ¿no? Así es, y quizás hay un poco más complicado porque pues, los títulos de crédito hablan por sí mismos y ahí el tema de los intereses pues a veces come o consume un poco más, no nada más el ánimo de la gente, sino también la economía, ¿no? El patrimonio de las personas. Entonces ya en otro momento nos citaremos, pues, si me permites, para platicar de este tema. Y pues bueno, ahora nos tocó arrendamientos porque creímos que era un tema que estaba muy en boga. Pues es muy común ver, como yo les decía hace un momento, que hay locales comerciales pues ya cerrados. Dependemos mucho del Comité Técnico de Salud para que nos diga los horarios en los que se van a abrir, en los que se van a cerrar. Y pues todo esto, esta variante en los horarios, pues no es algo nada más que digan, cierran a las 8 o cierran a las 10, ¿no? O cierran a las 5, sino que todo esto lo vemos en un impacto importante. Habrá negocios que a lo mejor, y eso no lo tocamos, pero bueno, es una realidad, pues al contrario, en lugar de tener una disminución, tuvieron un incremento, llámese farmacias, y este tipo de negocios, ¿no? Que pues pueden seguir abriendo hasta 24/7, pero bueno, son la excepción a la regla. La realidad es que casi la mayoría de las personas llevó o estamos llevando una disminución en nuestros ingresos por todo eso que estamos viviendo. Pues cualquier duda que tenga, ya sabe que está a su disposición también los teléfonos del Poder Judicial, el de la oficina de su servidora, 442-235-7900, extensión 2040, y estamos para servirle también todos los días para tener su asesoría que usted tenga o duda o inquietud, simplemente que quiera comentarnos. Por mi parte fue todo. Otra vez te agradezco muchísimo, juez. Que tenga muy buena tarde y nos vemos el próximo martes aquí en Crónica Judicial. Hasta pronto.